Bueno, agradezco muchísimo a la Fundación y a la Konrad Adenauer también, a la Fundación del PAN y a la Konrad Adenauer, la posibilidad de estar frente a ustedes y poder intercambiar información sobre la situación actual de Cuba y las perspectivas en cuanto a las posibilidades de denuncia y de concertación internacional también con respecto a profundizar el apoyo a los cambios internos en Cuba. Yo quería señalar, por ejemplo, que toda la base, digamos, en la cual... Sí, ahora sí, mejor. Bueno, toda la base, digamos que de problemas económicos, sociales, culturales, laborales que existen en Cuba, efectivamente generan una cantidad de conflictos cotidianos a los cuales se estaba refiriendo Guillermo Fariñas y que también son fuente de trabajo del movimiento Dignidad y de toda la oposición cubana. Si nosotros analizamos el tema de los derechos humanos, podemos decir que Cuba y Venezuela son los dos gobiernos que de manera más integral violan todos los derechos humanos. Es decir, no hay un solo ámbito de los derechos humanos que sean respetados tanto en Cuba como en Venezuela. Me refiero a Venezuela porque es que tiene una situación muy parecida en la actualidad en cuanto a violación de derechos humanos económicos, sociales, culturales, laborales, civiles, políticos. Pero si hacemos un análisis sobre Cuba, lo que vemos es que desde el 2013 hasta el 2017 hay un retroceso en todos los indicadores de desarrollo económico y social. Retroceso. Es decir, yo les traía un PowerPoint, pero no importa, les voy a mencionar las cifras más fundamentales de cada uno de los derechos, pero hago hincapié sobre todo en los derechos económicos, laborales, sociales y culturales, porque esos han sido el pilar de todas las dictaduras totalitarias de izquierda, de socialismo real o de socialismo de Estado, han hecho como una defensa absoluta de que ellos sí defienden estos derechos, de que ellos sí respetan estos derechos, aunque los civiles y los políticos ellos no los reconocen, ¿no? Entonces, estos que han sido los pilares diciendo que somos un ejemplo, es decir, la Unión Soviética lo decía, Polonia, Checoslovaquia, la RDA, y Cuba lo sigue diciendo en Naciones Unidas, nosotros somos un ejemplo de cómo se respetan los derechos económicos, sociales, culturales y laborales en un país. Y eso ha sido un caballo de batalla, digamos que de propaganda internacional de los supuestos logros. Entonces, por eso, hacer un análisis de cómo, es decir, qué nivel de deterioro con relación a los derechos que el gobierno cubano dice que son baluartes como ejemplo de lo que se ha logrado, efectivamente una vía de análisis pertinente tanto para la denuncia como el pedido de apoyo internacional para desmantelar este criterio de asistencia social, de preocupación de bienestar social que es ausente en realidad en Cuba. Entonces yo voy a darles algunas cifras. La primera que les voy a mencionar es que, por ejemplo, el índice de desarrollo humano del 2013 con relación al 2017 descendió una cantidad enorme de puntos. En el 2013 Cuba estaba en el puesto número 15, en el 2017 está en el puesto número 67. Fíjense cuánto ha bajado sencillamente en 5 años, en 4 años. Eso de manera general, pero si vamos puntualmente, económicamente los derechos económicos se violan en Cuba porque hay una restricción absoluta, es decir, hay demasiados obstáculos y hay demasiado, es decir, no hay regulación legal para el funcionamiento de la propiedad privada y la propiedad cooperativa. Hay medidas recientes de agosto que reducen cada vez más las posibilidades de trabajo privado y cooperativo en el país. Es decir, que
Incluso recientemente hay un retroceso con respecto a las supuestas reformas que se empezaron hace 10 años por el gobierno de Raúl Castro. Desde el punto de vista de los derechos laborales, bueno, yo creo que eso también es uno de los únicos países del mundo, me imagino que Corea del Norte tendrá los mismos problemas, con respecto a los derechos laborales. Es decir, en Cuba se confisca el salario a todos los empleados y trabajadores que se emplean en las empresas mixtas gubernamentales y extranjeras, ¿no? Ese capital mixto de empresas gubernamentales y extranjeras. El empleado que trabaja ahí, el obrero que trabaja ahí, se le confisca el salario entre el 80 y el 90% del salario mensualmente por las empleadoras estatales, que son las únicas que pueden contratar personal para trabajar en esas empresas. Es decir, eso viola la convención número 95 de la OIT, y eso se viene haciendo realmente de manera mucho más profunda a partir de hace 27 años, por ejemplo. Confiscación de salario. No hay libertad de empleo. ¿Por qué no hay libertad de empleo? Porque, por ejemplo, los profesionales no pueden trabajar en el sector no estatal de la economía. De manera tal que si usted es un ingeniero, si va a trabajar en el sector no estatal, se tiene que convertir o en un taxista o en un camarero, porque ninguna de las profesiones tiene autorización para trabajar independiente del Estado. Entonces el empleo no es libre, por lo menos para todos los profesionales. Pero no hay derecho a huelga, no porque esté prohibido explícitamente en la ley, sino porque de facto se prohíbe. Y efectivamente los intentos de huelga que han existido, por supuesto muchísimos, en el sector tabacalero, en el sector del comercio, en el sector de los puertos, son ahogadas inmediatamente con fuerzas represivas porque está prohibida la huelga. Pero tampoco está permitida la libertad sindical. Entonces los contratos colectivos se hacen entre el gobierno y el trabajador sin ninguna defensa. Lo que está presente es un sindicato estatal, un sindicato no paraestatal, estatal, está en el Consejo de Estado del país. Es decir, que no hay sindicatos, no se permite tampoco los sindicatos independientes, y aquellas figuras que quieren hacer sindicalismo independiente son brutalmente reprimidas. Entonces, dentro de los derechos laborales, los cooperantes también se les confisca el salario, es decir, los cooperantes médicos, deportistas, profesionales de la cultura, etcétera, que salen a hacer misiones al extranjero, siempre a través del gobierno, con otro país, y como en el caso de los médicos, a través de la Organización Panamericana de la Salud, se les confisca el salario entre un 67 y un 80%. Pero además, las condiciones de trabajo en las cuales pues, van a trabajar los cooperantes es que están obligados a mantenerse en el contrato hasta el final, y si quieren renovarlo, sencillamente no pueden hacerlo, y si salen del programa, de la misión, pues entonces son castigados 8 años a no poder entrar otra vez al país. En cuanto llegan a los países donde hacen servicios, se les retira el pasaporte para que no se puedan mover. No se permite que estos profesionales, cooperantes internacionales, puedan llevar su familia durante 3 años a una misión, porque entonces los familiares quedan en Cuba. Las condiciones materiales son muy precarias. Las condiciones materiales de los cooperantes cubanos son muy precarias. Hacinamiento, muy bajito el porcentaje que dan de dinero para sobrevivir. En fin, son condiciones muy precarias. Y encima de esto, bueno, pues efectivamente ya recientemente también en los contratos, está fijado que usted no puede revalidar su título si usted quiere quedarse en Venezuela o en Brasil o en Costa Rica o en Kuwait, porque usted está haciendo un servicio técnico ahí, pero quiere quedarse en el lugar. Está prohibido que usted se case con ningún nacional en ningún país donde está trabajando. Prohibido. Es decir, que hay una serie de condiciones que
dice, bueno, pero es que estas condiciones de trabajo son prácticamente formas de esclavitud moderna, ¿no? Eso con relación a los derechos laborales, como ven, no tenemos derechos laborales. Es decir, realmente estamos en situaciones peor que cualquier país capitalista periférico. Con relación al salario, tenemos el salario mínimo más bajo del hemisferio occidental, $10 mensuales. Tenemos las pensiones más paupérrimas del hemisferio occidental, $10. Tenemos subsidios de asistencia social, lo más paupérrimo del hemisferio occidental, $7 mensuales. Tenemos los salarios estatales, que es el 73% de la economía, es estatal, el 73%. Los salarios estatales, es decir, los salarios estatales serían entre 27 y $30 salario mensual. Perdón, salario medio mensual. Es decir, que el salario medio es entre 27 y $30. Entonces, en todos los tipos de salarios y pensiones y asistencia social que estoy mencionando, colocan un aproximado del 79% de la población entre ocupados en el sector estatal, pensionados y asistencia social. El 79% de esa población está en los niveles de pobreza si utilizamos sencillamente el índice de Naciones Unidas, que plantea que aquel que recibe menos de $1.50 diario está en una situación de pobreza. Con ese criterio, sencillamente estamos hablando de un 79% de la población cubana que está por debajo o está en situación de pobreza. Entonces, con relación a los salarios, pero tampoco, como no hay libertad sindical, como no hay derecho a huelga, como hay prohibición de las manifestaciones, de facto, bueno, pues hay un desarme ciudadano ahí para las reivindicaciones de derechos. Si vamos entonces a los otros derechos sociales, la asistencia social se ha disminuido desde el 2008 hasta el día de hoy, ha disminuido la cantidad de presupuesto para la asistencia social, pero también ha disminuido drásticamente la cantidad de asistidos, es decir, la asistencia social no es universal. Sin embargo, el gobierno dice que sí. Pero hay una política expresa del gobierno de una reducción de los subsidios y una reducción del número de personas que recibe asistencia social, que son los sectores más vulnerables del país. Por lo tanto, tampoco la asistencia social ni la seguridad social, las pensiones, como dije, son las más bajas del hemisferio occidental. Entonces, estamos viendo que hay un nivel de deterioro social, un nivel de pobreza mayoritaria y un nivel de disminución de los derechos y de las posibilidades de desarrollo económico del país que va en una dirección de retroceso. Todo esto, digamos también el problema de la vivienda. Es decir, hay un déficit acumulado de 1.200.000 viviendas en Cuba. ¿Pero qué pasa frente a esto? Bueno, porque este es un acumulado que sucede en los ciclones, pero que no se construye, y crece la población, pero no se construye. Entonces hay un acumulado. ¿Y cuáles son las políticas públicas que se implementan? Erráticas. ¿Por qué? Porque el Estado dice, no, yo me encargo, pero entonces lo que hace de construcción anual es muy pequeñito para ese déficit, y por otra parte, entonces no permite, es decir, no hay industria nacional de materiales de construcción que responda a la demanda. El gobierno tampoco permite que la empresa privada, nacional o extranjera, haga inversiones para que se creen empresas de construcción de materiales de la construcción, para resolver la demanda. Por lo tanto, ni el Estado lo puede resolver. Cuando lo delega en los ciudadanos, resulta que tampoco permite que estos ciudadanos, por las vías de la inversión extranjera o de la inversión nacional cubana, privada, puedan resolver el problema. Entonces es como una política de tranque, y ahí vemos un problema grave, porque las viviendas existentes, entonces en el 60%,
están en regular o mala condición. Entonces, ahí tenemos un cuadro grave con relación al problema de la vivienda, que eso es un derecho también social. El acceso al agua. Si yo les digo que solo el 5.7% de la población cubana tiene acceso al agua a las 24 horas del día, solo el 5.7%. El resto lo recibe por camiones cisternas, se tiene que trasladar en carretones para buscar y cargar. Es decir, que el problema del agua es cada vez peor. Sin embargo, a nivel global le dicen un índice como que el 94% de la población tiene acceso al agua potable. Sí, sí, pero cuando vamos a ver cómo es, solo el 5.7% de la población tiene acceso a agua potable a las 24 horas del día. El resto es por camiones cisternas. Pero esos camiones cisternas, ¿cuándo vienen? Bueno, cada 3 días, cada 4 días. O le ponemos el agua a determinadas comunidades, pero 2 horas al día. Entonces usted tiene que buscar cómo usted almacena eso. Eso genera también una cantidad de problemas de enfermedades, de epidemias perfectamente evitables por problemas de sanidad y de condiciones adecuadas de almacenamiento de agua. Entonces, el panorama es sí, el gobierno dice 94% de la población tiene acceso al agua potable, pero cuando vamos a analizar esos parámetros, lo que vemos es que hay una miseria de agua importante. Había hablado, la seguridad social se ha disminuido extraordinariamente por política de Estado. Había hablado de los derechos laborales, de los derechos sociales. Salud y educación. Los niveles de precariedad de la infraestructura han sido, durante los últimos 27 años, ha hecho caer extraordinariamente los niveles de calidad, tanto de la atención médica como de la educación. Con respecto a la educación, evidentemente, cada vez que el gobierno estima, expulsa a estudiantes y profesores por razones de índole política. Pero por razones de índole política, no porque los profesores y los estudiantes participen en partidos políticos que no existen en Cuba o en movimientos disidentes. Hay algunos que son expulsados por participar en movimientos disidentes, pero hay otros que son expulsados sencillamente porque discrepan de las políticas públicas que hay en educación y protestan. Fuera. Entonces, hay una cantidad importante de expulsiones de la educación superior, hay una baja calidad de la educación primaria, secundaria, preuniversitaria y universitaria en cuanto a la infraestructura y en cuanto a los salarios. Un profesor universitario normalmente tiene un salario de $25 mensuales. Universitario. El primario, $20 mensuales. ¿Qué hace? Hay un éxodo extraordinario de profesores de todos los niveles hacia sectores no estatales, aunque sea para repasar privadamente a los estudiantes y cobrar por ello, o a otros sectores. Se van de camareros, o se van de choferes, o se van de modistas, o se van... Es decir, hay un éxodo extraordinario de maestros y de profesionales formados que se van a sectores no calificados por el salario paupérrimo que no sirve ni siquiera para la sobrevivencia mensual. Entonces, ahí hay afectación. En la salud, exactamente. Es decir, la infraestructura es extraordinariamente paupérrima, por lo tanto, desde el acceso a medicamentos, es decir, Cuba logra tener u ofrecer medicamentos de manera intermitente, pero no sistemáticamente. Usted no puede acceder a los medicamentos para enfermedades crónicas o para malestares completamente elementales. Es decir, se le puede desaparecer el paracetamol y no poder encontrar un paracetamol sencillamente para un simple dolor de cabeza. O sea, a ese nivel de precariedad estoy hablando. Entonces, ahí estamos hablando de índices de calidad de atención médica primaria prácticamente nulos. Es decir, tenemos los médicos, no todos los que necesitamos, porque muchos se exportan para los servicios, ¿no? Así que los médicos especialistas, para usted tener una consulta con un especialista puede demorarse perfectamente 2 meses, 3 meses. Y para hacerse una operación, puede de un año a otro, ¿no? Entonces, ahí estamos midiendo niveles de calidad de atención médica que han caído
profundamente, y que tanto los médicos, aunque le han subido un poquito el salario, los salarios del personal médico en el país son muy bajos. Es decir, el especialista de primer nivel, cirujano, neurólogo, lo que cobra son $60 mensuales. Hay un nivel de pauperación social que efectivamente alimenta conflictos sociales permanentes, porque hay demasiada carencia, pobreza, y no hay políticas públicas que enfrenten una posible solución a mediano o largo plazo. No están elaboradas, no se reconocen. Es decir, como no se reconoce este diagnóstico que estoy dando, pues entonces no hay elaboración de políticas para atenuar estos conflictos. Y por lo tanto, eso es uno de los problemas graves que se presenta en el país, la falta de información. Y ahí yo hablaría sobre los derechos culturales. Los derechos culturales están establecidos en Naciones Unidas y todos mis referentes han sido precisamente los pactos fundamentales de derechos humanos de Naciones Unidas que Cuba firmó en el 2008 pero no ha ratificado. Como no los ha ratificado, pues entonces no tiene ninguna situación de urgencia vinculante para transformar su legislación interna y adecuarse al respeto del derecho internacional. Bueno, no tiene ninguna premura. Dice que desde el 2012 está tratando de arreglar su legislación interna, pero desde el 2012. Y en este año, en marzo, le preguntaron en el Comité contra las Desapariciones Forzosas que cuándo iba a terminar la revisión, y el gobierno respondió que no sabe. Bien, entonces les decía con relación a la cultura, bueno, las informaciones oficiales no dan cuenta de índices de pobreza, índices de desigualdad, salario mínimo, costo de la canasta básica familiar y otros muchos indicadores. Por lo tanto, es un gobierno que se esconde, es un gobierno que no publica estadísticas. ¿Pero por qué? Para no ser evaluado. Y con relación a la libertad de creación cultural y de creación científica, eso ha sido una permanente en los 60 años, una censura, represión y mordaza a la libre creación artística y a la libre investigación científica, sobre todo de ciencias sociales, lo que tiene que ver con los problemas sociales y la investigación de los problemas sociales. En Cuba está muy estrictamente acotada la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de imprenta, la libertad de asociación, y entonces efectivamente eso atraviesa y llega hasta el ámbito de la creación cultural y hasta el ámbito de la posible investigación social. Entonces, ni el gobierno da la cifra, ya. Ya voy a terminar. Ni el gobierno da las cifras oficialmente, por lo tanto, obstruye la investigación, y por otra parte, si usted logra la información y hace los análisis y lo publica, es fuertemente reprimido dentro del país. Es decir, el profesor Carmelo Mesa Lago, que es un estudioso de todas las políticas sociales y económicas de América Latina, no puede entrar a Cuba. Lo dejaron entrar hace 2 años, hace 1 año. Lo dejaron entrar de turista y no pudo dar ninguna conferencia ni ser invitado a ningún centro de investigación ni nada de eso. Y lleva 30 años en una producción de estudio de políticas sociales en América Latina extraordinariamente positiva. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente investigadores que logran cruzar información y logran entonces presentar cuáles son las políticas públicas, sociales y económicas, hacen un análisis que, como el que yo estoy planteando, fueron mucho más elaborados. Yo he sido muy, digamos que para dar una foto nada más, pero él por supuesto que hace análisis más profundo. Y
no lo publican en el país, no lo dejan entrar. Si lo dejan entrar es de turista, pero entonces no puede ser invitado por ningún centro de investigación. Ese es uno que ha logrado y que sistemáticamente tiene un trabajo. Lo mismo ocurre con todos los científicos sociales dentro de Cuba. El que estudie la Constitución y haga propuestas va a ser reprimido. Eso pasó con un profesor de la Universidad de Derecho. Si hace propuestas de cambio a la Constitución, sencillamente pierde el puesto de trabajo, para empezar. Y además entra en la etapa del ostracismo social, y es que nadie le publica, es decir, no aparece en la opinión pública, ni en las redes sociales de Internet. Como ustedes saben, Cuba también tiene uno de los niveles más bajos de conexión a Internet en el hemisferio occidental. Es de los más bajos del hemisferio occidental, el nivel de conexión, y además que solo el 1% de los conectados tienen acceso a banda ancha. El 1%. Luego, entonces todo lo demás es de una lentitud extraordinaria. Bueno, para concluir, ¿qué es lo que esta política de mordaza, de represión, de restricción de la libertad de expresión, lo que ha hecho es que muchos artistas y que muchos intelectuales de ciencias sociales hayan emigrado en sucesivas oleadas, han ido presos, han perdido puestos de trabajo, han pasado al ostracismo social, en fin, que hay un sistema ahí represivo que la conclusión es que ha deteriorado extraordinariamente la producción cultural y la producción académica del país. Y con eso creo que cierro para que nos hagan preguntas, ¿no? No, falta. Gracias.